Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, caballos y opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros la doctora Silvina Díaz. Con ella vamos a hablar de este artículo que salió en la revista de la Asociación Argentina Veterinaria Equina y que lleva el título Caracterización de la posible resistencia, susceptibilidad genética a la infección por anemia infecciosa equina en caballos chaqueños. Entonces, como les decía, este artículo fue escrito por la doctora Silvina Díaz, que está acá con nosotros, el médico veterinario Sebastián A. Sadabat, el médico veterinario Ramón López, la licenciada Claudia M. Corbi Boto, el doctor Guillermo Giambattista, el PhD Federico Boffi, el médico veterinario Jorge Castañé y la doctora Pilar Peral García. La dirección de los autores es Instituto de Genética Veterinaria, Ingeniero Fernando N. Dulot, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, Cátedra de Fisiología, Centro de Fisiología y Fisiopatología del Equino del Deporte, Consejo de Médicos Veterinarios del Chaco y Asociación de Promoción de Productos y Actividades del Gran Chaco Argentino. Y a continuación dice, los resultados obtenidos constituyen el primer relevamiento genético realizado en Argentina de animales con estas características. El trabajo fue cofinanciado entre la AVE, o sea, Asociación Argentina Veterinaria Equina, y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica mediante el proyecto PIT 2007-2011. Bueno, después de esta larga introducción, yo quisiera, antes de empezar con Silvina, comentarles que desde mi punto de vista, desde el punto de vista mío como médico veterinario clínico, desde hace 30 años, como dirigente, como expresidente de la Asociación Argentina Veterinaria Equina, dentro de lo que es el panorama tan importante de la producción del caballo en Argentina, que lamentablemente todavía no se ve como corresponde, este artículo es el comienzo, es como así como la punta del iceberg, la punta del ovillo, de un tema estratégico para el futuro de la producción del caballo en la República Argentina. Por eso yo le pedí a la doctora Silvina Díaz que nos explique, tal vez no con un vocabulario científico, sino con un vocabulario práctico, en donde todos los que escuchen este programa puedan fácilmente comprender cuáles son los alcances del estudio que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Bueno, Silvina, me excedí un montón en la presentación, pero bueno, aquí te paso el micrófono para que nos comentes un poco este artículo y la investigación que están llevando adelante ustedes en La Plata. Bueno, muchas gracias por esta invitación para contar nuestro trabajo. Y bueno, básicamente, digamos, yo podría contarles brevemente las líneas en qué línea de investigación se encuadra este trabajo, que no es de desarrollo reciente, sino es que hace bastante tiempo que estamos trabajando en genética de caballos. Y bueno, esta investigación en particular surgió por la inquietud de algunos productores de Chaco, que notaban, digamos, que sus caballos no se enfermaban de anemia, le hacían controles periódicos por medio del test oficial de Coggins, y veían que los caballos no seropositivizaban, sino que permanecían siendo negativos para la infección. Entonces, bueno, después de muchas tratativas y búsqueda de medios para hacer la investigación, que es generalmente lo más difícil, pudimos concretar muestreos, tomar muestras de los animales. Como en el laboratorio hace un tiempo que estamos desarrollando investigaciones en búsqueda de asociaciones con genes, que son lo que nosotros estudiamos, los genes de los caballos, con distintas características que pueden o no afectar a la salud de los caballos o a la producción de los caballos. Una de esas características que nos interesa estudiar son el sistema inmune, cómo los genes del sistema inmune responden en determinados caballos a la presencia de un patógeno, como en este caso el virus de la anemia infecciosa equina.
Y bueno, esto, digamos que nuestra línea viene desarrollándose hace bastante tiempo, buscando formas de detectar esos genes en el laboratorio, formas de caracterizarlos para tener parámetros o marcadores para poder medir de alguna manera la respuesta de los caballos ante distintas situaciones. En este caso en particular, de los caballos expuestos a anemia infecciosa equina, utilizamos un conjunto de parámetros que usamos rutinariamente en el laboratorio y que consisten en, nosotros los llamamos marcadores genéticos. ¿Qué marcan estos marcadores? Sí, nos marcan características de los caballos, características que tienen que ver con los genes y que se ven a través de técnicas medio complicadas que se hacen en el laboratorio y que no vienen al caso, pero que lo que nos permite ver a nosotros es decir cómo es el perfil de determinado caballo. Una característica que tienen estos marcadores es que se heredan, por eso son importantes a nivel genético. Entonces, un padre que tiene determinados marcadores va a transmitir a su descendencia esos marcadores. Y las combinaciones que tenga su descendencia va a depender de cómo era el padre y cómo era la madre. Si esos marcadores los trasladamos a una cantidad considerable, digamos más de uno, en realidad se utilizan alrededor de 12 como convenio internacional, entonces las combinaciones posibles de esos marcadores son muy numerosas y van a permitir diferenciar un caballo de otro. Si esas diferencias o características de marcadores genéticos las trasladamos al grupo, a la población de caballos, nos permite caracterizar esa población y compararla con otras. Entonces, siguiendo esta línea de razonamiento, lo primero que hicimos fue caracterizar este grupo de caballos con esas características especiales, caracterizarlos a nivel de sus marcadores genéticos. Te interrumpo un segundo porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, Silvina. Sí. Yo, para que a la gente le quede claro, lo que hicieron ustedes es extraer sangre de caballos que eran refractarios aparentemente a la anemia infecciosa equina, que no se contagiaban a pesar de estar en un grupo de caballos donde un X porcentaje era positivo y el otro X porcentaje era negativo a pesar de su edad. Exacto. Bueno, listo, adelante. Bueno, entonces para aclarar un poco eso, el procedimiento que seguimos para hacer este tipo de estudios es así como dijo Mario, se toman muestras de sangre, lo que nosotros llamamos muestreo o sangrado de los animales. Una condición importante para este tipo de estudios, que se llaman estudios de asociación genética, es que si vamos a investigar si los caballos son resistentes o susceptibles a la infección, tienen que estar conviviendo en el mismo grupo de animales caballos positivos y caballos negativos para verificar esa exposición real al agente infeccioso. Entonces lo primero que hacemos es tomar las muestras. Se hace una punción yugular con una aguja estéril y se sacan 5 a 10 mililitros de sangre, no más. El caballo no siente solo el pinchazo, no le trae ninguna consecuencia posterior. Esa sangre se recolecta y después nos sirve a nosotros para extraer ADN, que es el material con el cual trabajamos para caracterizar los genes. En el caso de esta población, lo que hicimos fue hacer 3 de estos sangrados, 3 de estos muestreos, distribuidos a lo largo de 1 año y medio. En cada una de las oportunidades que se tomaron las muestras de sangre, se muestrearon los mismos animales. ¿Por qué? Primero, para verificar el estado sanitario que tenían, es decir, si seguían siendo negativos a anemia o si habían seroconvertido a positivos. Y para poder determinar a largo plazo, en un estudio posterior, qué genes se estaban expresando en ese momento. Bueno, lo que pudimos ver, había un porcentaje muy reducido de caballos positivos en el primer muestreo, que se hizo en abril del 2008, y la proporción o el porcentaje de caballos que positivizaron en los siguientes muestreos fue muy reducida.
En el segundo muestreo hubo 3 animales positivos que habían sido negativos en el primero, y esa situación se mantuvo en el tercer muestreo, que fue hecho 1 año y medio después del primero. O sea que el contacto entre caballos positivos para anemia y negativos para anemia era real, era efectivo, y no se contagiaron, fue realidad que no se contagiaron de la enfermedad en ese periodo. Hubo 2 caballos que murieron, pero ya tenían 20, 25 años cuando hicimos el primer muestreo, o sea que... Y eran negativos. Eran negativos. Perfecto. Positivo. Disculpame una cosita. Voy Sí. a leer el primer párrafo de la nota porque creo que encaja perfecto en lo que vos estás diciendo. Como continuidad, ¿no? El uso de animales genéticamente resistentes es una estrategia potencial para aplicar en la prevención y el control de enfermedades infecciosas con eventual impacto en la producción equina. Sí. Bueno, eso me parece fantástico, esa definición, porque encaja perfecto en lo que vos estás comentando. Silvina, ¿por qué no nos decís cómo se continúa este trabajo? ¿Cómo es la segunda etapa después de esto? ¿Y qué es lo que necesitan para continuarla, ¿no? Bien. Bueno, la primera etapa, que es lo que muestra el artículo, fue decir, bueno, ¿cómo son esos caballos genéticamente? Bueno, tienen qué porcentajes de tales marcadores tienen, cómo se pueden comparar con respecto a razas puras, porque no nos olvidemos que este grupo de animales no constituyen una raza pura como se define tradicionalmente a las razas puras. Entonces, sus características genéticas son bastante particulares. Una característica muy importante que salió de esta primera etapa de caracterización es que tienen altos niveles de variación genética. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser, por ejemplo, una raza pura, que es altamente endocriada, eso quiere decir que los cruzamientos que se realizan generalmente son entre animales emparentados, tiene disminuida la variabilidad genética o la variación. O sea que desde todos los marcadores que nosotros analizamos hay 1 o 2 variantes, no más. Algunas tienen una sola variante y eso no nos aporta información. En cambio, las razas mestizas o razas como, por ejemplo, la raza criolla, tienen altos valores de variabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que en cada uno de los marcadores que analizamos hay varias formas posibles. Entonces, las combinaciones potenciales que se presentan en los distintos animales son muy diferentes. Y eso le da una potencialidad a la raza también de tener variación. Esa variación le permite responder diferente ante situaciones ambientales diversas o desfavorables, en este caso una infección. Como lo que analizamos son genes del sistema inmune, cuanto más variable sea, asumimos que es más probable que pueda reaccionar de forma distinta a las eventualidades inmunológicas que se le presenten. Esta primera etapa de caracterización nos permitió determinar, cuantificar de alguna manera qué características genéticas tenía este grupo de caballos y compararlo con otras razas. A partir de este punto, lo que continúa, digamos, para hacer una segunda etapa, para determinar exactamente si hay una asociación entre estas características genéticas y la condición de infectado o no infectado que puedan tener, es precisamente hacer un estudio estadístico completo, digamos que usar las matemáticas y la estadística para ver si las diferentes variaciones que hay en el grupo infectado comparado con el grupo que no lo está, nos marcan una diferencia matemática real. Entonces, por ejemplo, si el grupo que no se enfermó, que serían los potenciales resistentes, tienen los genes A, B y C, por decirles algún nombre, entonces los comparamos y buscamos si esos genes A, B y C están en los caballos que se enfermaron. Si ocurriera el caso de que esos genes no están en los caballos que no se enfermaron, entonces, bueno, podríamos decir, si está presente en un grupo y está ausente en el otro, nos podría estar indicando que este marcador, este gen, tiene que ver con esa
capacidad de enfermarse o de no enfermarse. Y eso, como es una cuestión muy delicada a nivel genético y a nivel del impacto que puede tener en la sanidad de las razas generales de caballos, hay que ser muy cauteloso y hacer una estadística muy completa para que el estudio tenga una seriedad. Entonces ahí nos encontramos con la segunda etapa. Una vez que nosotros podemos determinar qué tienen presentes los que están enfermos o que tienen el test positivo y los que no lo tienen, bueno, el número de caballos no es muy alto, 50 animales no son pocos, pero para extrapolar a las poblaciones de caballos de razas puras, es un número estadísticamente no muy significativo. Bueno. Entonces, lo que se necesitaría para darle confiabilidad a este tipo de asociaciones es aumentar el número de caballos que se analicen. Tenemos una restricción, que es cuando se declara la presencia de la infección del caballo positivo para anemia, es de declaración obligatoria y va a sacrificio. Sí. Corregime si no es así. Exactamente. Entonces, bueno, muchos productores tienen miedo de prestar sus muestras y que encontremos algo que no que les haga perder sus caballos. En realidad, nosotros cuando hacemos un estudio genético, lo que preservamos siempre es la confidencialidad de quién es el dueño de los caballos y de los resultados que nos dan. Difundimos, sí, el resultado genético, que es lo que nos permite a nosotros hacer inferencias para que pueden tener utilidad para todos, digamos, a nivel de la producción. Pero no revelamos ni el nombre del caballo, ni los datos del productor, ni la condición sanitaria en que lo tiene, simplemente los datos que necesitamos para el estudio. Está muy bien. Y otra... Sí. Déjame introducir algo, Silvina. Sí. O sea, que la finalidad de este estudio a futuro es ver si se puede generar una raza que sea eventualmente resistente a la infección de anemia infecciosa equina en zonas donde son endémicas. Sí. Bien. Bueno, entonces déjame leer otro parrafito de este interesantísimo artículo. El caballo chaqueño y la anemia infecciosa equina. En una reseña reciente, el doctor Jorge Castañé establece que la población equina y mular del Chaco actual es de aproximadamente unos 158.000 ejemplares. Los datos recopilados evidencian que la población se redujo de 247.000, censo agropecuario, de 1978 a unos 117.000, estimación de la Dirección de Ganadería del Chaco 1983-1985, lo que refleja una disminución de 130.000 ejemplares entre los años 78, 82 y 83. Y una de las principales causas de la drástica reducción poblacional fue la anemia infecciosa equina. Según estos datos, en la provincia del Chaco existen ejemplares libres de anemia infecciosa equina de 25 o más años de vida, a pesar de haber convivido en un mismo ambiente, zona o región. Estos animales han compartido prácticas de manejo, pastoreo, aguadas, cuidados y sistema de amance. Además, aunque son caballos de distintas edades, procedencia y raza o cruza de raza, provienen de vientres nacidos y criados en el Chaco luego de la mortandad señalada. Bueno, esto me parece muy importante desde todo punto de vista. Así que bueno, te dejo seguir, discúlpame. Bueno, con respecto a la población de caballos, estos caballos son especiales para hacer este tipo de estudio, porque aunque sea un número relativamente reducido, tienen esa característica que me parece la más importante y que se puede registrar, y es la que nos contaron los criadores, que es que efectivamente, después de esa gran mortalidad que hubo como respuesta a la anemia, a esa epidemia de anemia, ellos particularmente se encargaron de recolectar los pocos caballos que quedaban en Chaco, ¿sí? Los juntaron, fueron buscando que no se habían enfermado y los usaron de reproductores. Entonces, tienen registros de todo esto y tienen el origen de cada uno de los caballos registrados, y efectivamente eran de variado origen, de distintas conformaciones, eran la mayoría mestizos, pero es interesante a nivel biológico y a nivel genético que sean descendientes de un grupo de caballos sobrevivientes, por decirlo de alguna manera. Eso en genética se llama efecto cuello de botella. Cuando por algún motivo un grupo de animales sufren una mortalidad muy alta, los poquitos
que quedan, que resisten esa mortalidad, generalmente es porque presentan alguna característica que les permitió sobrevivir ante esa condición adversa de ese momento en particular. No quiere decir que en otra situación adversa sobrevivan esos mismos caballos en esas condiciones, pero esta población es muy interesante por esa característica. Y digamos que si quisiéramos extender el estudio para corroborar que los marcadores que están asociados o no a la condición de resistente se mantiene, como digamos otras razas de caballos no tienen esta característica de cuello de botella, el estudio debería encargarse, o la toma de muestras, la selección de los animales, de otra manera. Por ejemplo, incrementando el número de animales y teniendo registros sanitarios y epidemiológicos completos, pero eso no quiere decir que aunque no hayan tenido una historia parecida a este grupo de caballos chaqueños, que no se pueda hacer el estudio, todo lo contrario. Teniendo distintas razas, puras si se quiere, y teniendo la condición epidemiológica bien registrada, el estudio se puede hacer tranquilamente. Está muy bien. Silvina, ¿qué necesitan ustedes para seguir adelante con este trabajo, con esta importante investigación? Y bueno, lo que más nos representa una dificultad es encontrar productores o criadores que estén dispuestos a aportarnos las muestras de sus caballos para hacer los estudios, porque hay como no sé, uno les habla de genética y dicen, uy, van a descubrir algo que quizá tienen y que me va a hacer perder algún dinero por lo que tenga el caballo. Pero vos dijiste en esta nota que firman un convenio de confidencialidad. Sí, tenemos cuando tomamos las muestras, bueno, hablamos primero, ¿no? Les contamos de qué se trata el estudio, les contamos que el caballo en realidad lo único que va a sentir es un pinchacito que para él en la vena yugular no le hace absolutamente nada. Se sacan 10 mililitros de sangre, a partir de esa muestra se fracciona para todo lo que necesitemos. A veces si por algún motivo del traslado la muestra se deteriora o algo, hay que repetir el muestreo, pero generalmente no hay ningún inconveniente. Y bueno, y nosotros usamos ese material para hacer la extracción de ADN, ARN, y que es nuestro material de trabajo. Y bueno, lo que sí necesitamos siempre son los registros, poder identificar a los caballos con algún código, algún número, el nombre de fantasía, no hace falta tener el número de registro, sino simplemente poder diferenciar los caballos para asociar sus genes con la condición que están presentando, ¿no? Correcto. Escuchame una cosa. La confidencialidad implica eso, que nosotros no revelamos estos datos, los resultados están disponibles para los creadores, para lo que lo necesiten, incluso la interpretación si quieren tenerla, y bueno, y hacemos la difusión a nivel científico. Está muy bien, Silvina. Escúchame, ustedes tienen la idea de seguir haciendo esto con las razas puras también. Sería un paso a seguir las razas puras, porque en realidad es el mayor problema económico a las razas puras, ¿no es cierto? Claro. Digamos que otra dificultad que hay es la disponibilidad de financiación para hacer estos estudios. Hay métodos actuales. Digamos que el desarrollo de la genética fue muy rápido en estos últimos años. Hay mucho conocimiento de lo que son los genes del caballo y hay muchas metodologías disponibles, pero son caras. Entonces, nosotros nos manejamos con subsidios de investigación del Ministerio de Producción, del CONICET, y bueno, hay restricciones en cuanto a los montos. Cuando pedimos un proyecto se evalúa al año siguiente y el dinero está disponible a los 3 años, entonces lo que presupuestamos, cuando lo obtenemos, ya pasaron 3-4 años, la disponibilidad no es la misma. Pero de todas maneras, digamos que tenemos todo el equipamiento necesario para llevar a cabo los estudios. A veces hace falta actualizar los costos para obtener las drogas y demás, pero bueno, las principales limitaciones son tener las muestras de los caballos y financiación para hacer el estudio un poco más avanzado. La etapa de análisis de asociación entre las características genéticas y la condición de infectado o no infectado, que nos va a revelar si son resistentes o no
a través de los genes, es un trabajo que estamos analizando y que se va a presentar en un congreso de genética internacional que este año se va a hacer en Australia. Y bueno, el resumen lo enviamos hace muy poquito y la semana pasada nos confirmaron que estaba aceptado para su presentación. Y eso se va a realizar en el mes de julio de este año. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Silvina. Me parece que la gente va, a pesar de que fue una nota un poco extensa, creo que se entiende perfectamente todo lo que dijiste, desde un punto de vista de un productor o de un criador de caballos o de un funcionario o de un sanitarista o de cualquier persona que esté cerca del entorno del caballo o de la biología. Así que bueno, te quiero agradecer muchísimo tu participación y bueno, vamos a seguir en contacto para ver las novedades o cualquier otro avance sobre esto. Bueno, yo quería un último agradecimiento para las personas, los criadores de la provincia de Chaco que nos recibieron las 3 veces que fuimos, nos trataron de maravilla, nos esperaban con asados, nos brindaron sus caballos y su gente para manejarlos, porque imagínense, yo trabajo en el laboratorio y sé sacar muestras de sangre, pero con 20, 30 caballos alrededor no me siento muy cómoda. Entonces, bueno, tuvimos esa ayuda. El grupo nuestro tiene 2 o 3 veterinarios que también nos acompañan en los muestreos, pero sin la buena predisposición de esta gente no lo hubiéramos podido hacer. Bueno, buenísimo, Silvina. Bueno, estuvo en Caballos y Opinión la doctora Silvina Díaz, que nos habló de la caracterización de la posible resistencia, susceptibilidad genética a la infección por anemia infecciosa equina en caballos chaqueños. Una muy importante investigación que se está llevando adelante acá en la Argentina. Muchísimas gracias, Silvina. Muchas gracias. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.